Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Soy tu Pediatra, un nuevo live. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Sé que tengo dos expertas que nos van a ayudar muchísimo y vamos a hablar sobre el apego. Hay muchas teorías frente al tema del apego. Yo creo que la que más se conoce es la del Dr. John, el inglés, que ustedes muy bien nos hablarán enseguida. Y para hablar de este tema tenemos a Natalia Morato, que es psicóloga, ¿sí? Es certificada en disciplina positiva, y Paola Flores, que también es certificada en disciplina positiva. Ambas conocen muy bien la teoría del Dr. Bowlby. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquitico sobre la importancia de esto. El apego es fundamental. Yo creo que el apego nace desde el momento en que nosotros conocemos a esa criatura, cuando la entregan en nuestros brazos, que se nos pone la mente en blanco y no sabemos qué vamos a hacer, pero lo único que se nos despierta es un instinto paternal y maternal, porque pues los dos lo sentimos, tanto papá como mamá, y es un sentido de protección, completamente de protección, y un amor que solo lo vive el que lo está, solo lo siente el que lo está viviendo. Y la realidad es que un hijo que dicen que el amor duele, pues un hijo puede doler, hasta ese punto puede llegar. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Muy bien, Juan. Bueno, qué bueno que estén acá. Sé que es un tema que les gusta mucho a ambas, sé que es un tema bien interesante, y bueno, vamos a tratar de que los papás se nos conecten un poquito con este buen tema que es el apego. Bueno, vamos a empezar por lo simple. ¿Qué es el apego? Paola, contanos qué es el apego. Juan, mira, tú decías que en el momento de nacimiento, pero resulta que el apego se da desde la gestación. Ese vínculo se forma desde la gestación. El apego, como teoría, parte pues de las investigaciones de John Bowlby, que él era un psicoanalista, y él empieza a ver que el vínculo o las relaciones sociales tenían que ver con, o sea, el vínculo con otros tenía que ver con ese vínculo que tenía el niño con sus figuras significativas o más cercanas. Bowlby habló mucho de la relación con la mamá. Sí. Y viene de la etología, viene de los mamíferos. Sí. Entonces él estudió, él se basó mucho en Conrad Lorenz, empezó a estudiar mucho la etología, mirando cómo los mamíferos siempre estaban pegados porque literal a su mamá, los paticos detrás de la patica, el mono. Entonces él empezó a ver cómo esa figura significativa, dependiendo de cómo satisfacía las necesidades de esa cría, nosotros somos crías humanas, sí. Entonces era la manera en que esa cría experimentaba la seguridad en sí mismo y la seguridad en el mundo que lo rodeaba, o sea, salía a explorar o no salía a explorar, todo dependiendo del vínculo que tenía con esa mamá. Entonces el apego es la teoría que estudia los vínculos y la forma de relacionarse entre el niño y sus figuras significativas. Esa es la teoría del apego, explicadita, masticadita. Perfecto, y obviamente sé que es una cosa gigante, súper robusta, sí. Y es la que más evidencia científica tiene. Sí, pero hay una cosa que mencionas que me parece interesante, y de pronto Nati nos puede ayudar, y es hablar un poquito sobre la epigenética, que creo que tiene mucho que ver con lo que decías ahorita, y es desde ese momento en que se genera como la gestación, o sea, que se forma esa morulita, ¿cierto?, que es la unión de el espermatozoide con el óvulo, y desde todo ese momento puede llegar a impactar en un niño. Totalmente. La gestación, como lo decía Paola, Juan, es un momento muy importante porque en ese momento de la gestación es el momento primario donde la mamá empieza a tener un montón de ideas, de expectativas, de sentimientos, de emociones, de pensamientos frente a su futuro propio, es decir, el de ella como mamá, pero también el del hijo que está esperando. Entonces, todo el impacto de esos pensamientos, de esos deseos, de lo que anhela, de lo que ella quiere para su vida, ya en presencia de su hijo, tiene un impacto sobre el bebé en gestación, ¿cierto? Hay una cosa que me parece que podemos, digamos, desmenuzar un poquito más ahí, porque es que los seres humanos somos, pues, tenemos miles de sensaciones, y una mamá en embarazo puede tener unos cambios hormonales desde el punto de vista médico que pueden tener ciertas labilidades o ciertos momentos de flaqueza o momentos de enojo o momentos de malestar, digamos que en cierta manera, y eso puede llegar a generar cambios normales en la persona. Eso, pues en la mamá me refiero, indirectamente pudiera eso afectar al niño en el vientre, y lo digo es más porque digamos que parte de este proyecto que nosotros estamos liderando ahorita en Soy tu Pediatra es trabajar mucho el tema de salud mental. Claro.
y la salud mental del niño viene desde la salud mental de los papás. Total. Entonces yo creo que esa parte que nosotros también estamos empezando como a establecer, que es esa salud mental de la pareja, de la estabilidad, de la tranquilidad, de tener un ambiente sano, es importante, entendiendo que no porque entonces la mamá se enojó, el niño se vaya a traumar o le vaya a generar algún proceso, porque yo creo que eso también tiene que quedar ahí como sobre el tintero, de que las mamás pueden seguir siendo seres humanos, claro. Ajá. como lo son los pajaritos, como lo son los animales, que tú lo Sí, decías, finalmente sí. somos mamíferos. Sí. Y ahí hay una cosa que ahorita seguramente hablaremos sobre ese detrás que están, porque no siempre se cumple, y la naturaleza es muy sabia en cómo llegar a generar ese vínculo que se genera. Entonces, ¿cómo hacen eso? Decir que a las mamás es importante tener un entorno y una salud mental sana como pareja, que sí puede influir que la mamá y digamos como todas esas sensaciones que pueden llegar a tener, si están deprimidas, si tienen un ambiente hostil, Sí. si fue en un momento difícil el tema de la concepción, yo creo que sí puede llegar a impactar. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en ese apego desde que estamos en el vientre? ¿Cómo podemos empezar a establecer unas buenas conductas, por decirlo así, desde la salud mental de los papás para que ese niño esté bien? La salud mental del hijo empieza, como tú dices, desde la salud mental de la mamá y desde la gestación. Hay algo de lo que hablaba Nati, esos pensamientos, sentimientos, sensaciones de la mamá, que se llaman representaciones maternas. O sea, ese niño ideal y fantasiado que la mamá tiene, pero hay fantasías que son catastróficas, como hay fantasías muy lindas, dependiendo del entorno y de la concepción de madre que tenga esa mamá, de cómo fue, porque es que aprendemos a ser padres siendo hijos. Okay. ¿Cómo fue hija? Entonces ahí viene cómo se construyó ese apego cuando ella era una niña, cómo quedó embarazada, cómo es ese entorno. Entonces ahí Laura Guzmán dice maternar a la mamá. ¿Cómo es maternada esa mamá? ¿Cómo es contenida en sus emociones normales de las hormonas? Entonces, ¿cómo la entienden porque está llorando, porque está asustada? Y las representaciones maternas, donde sueña, donde se lo imagina y donde cómo va a ser mi esposo como papá y mi suegra como abuela y mi mamá como abuela. Y ella empieza a fantasear y ya hay, o sea, ya la ciencia habla de la cantidad y calidad de representaciones maternas. Exacto. Y eso impacta directamente en el tipo de apego con el que nace el bebé. Exactamente. Imagínate. ¿Impactaría la crianza de esa mamá cuando era pequeña? Total, porque es que ella tuvo un tipo de apego en la niñez que hace, si es un tipo de apego, que de pronto los vamos a nombrar ahora, Sí. si es un tipo de apego seguro, muy posiblemente ella va a generar en su hijo un tipo de apego seguro. Y si es un tipo de apego inseguro, muy seguramente, si no lo ha trabajado en terapia o no lo ha trabajado con alguna ayuda extra o externa, ella va a generar un tipo de apego inseguro en su hijo porque fue lo que conoció. Exacto, pero entonces ahí es donde yo quiero de pronto dar a entender un poquito a los papás, que en estos días que estuvo por aquí Jane, ¿cierto? Que Sí. tuvimos, pues ustedes tuvieron la oportunidad también de estar con ella en una charla y yo estuve en otra. Ella decía que siendo la co-creadora de Disciplina Positiva, uno de sus nietos estuvo molesto o le generó molestia a ella y ella, digamos que lo cogió y le dijo no hagas eso y el nieto le dice me estás haciendo daño, me cogiste duro. Fíjate que una persona tan clara como la tiene ella, tenemos un ADN que no podemos soltar. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y yo creo que eso es una situación que si yo les digo lo que pretendemos es crear conciencia, porque finalmente de ahí es el primer paso para generar un cambio, Total. las cosas pueden cambiar, Total. pero no podemos sentir o hacer sentir culpables a los papás, porque entonces ellos vienen con un ambiente hostil. Y ahí es donde, ¿qué vas a decir? Contame. No, No, bueno, no, habla, porque yo... oigo a Juan y sí. Lo que tú dices es muy importante, Juan, porque hay algo que es el temperamento emocional, ¿cierto? Que tiene una base genética. Todas las personas tenemos una personalidad y venimos de un estilo de familia determinado. Y obviamente traemos patrones, ¿cierto? Exactamente. Aprendidos, no solamente de conducta, sino también en referencia a lo que Paola dijo ahora. O sea, seguramente esa mamá que está en embarazo o que tiene un bebé, un niño pequeño, va a desarrollar
¿cierto? Un vínculo emocional también dependiendo de cómo lo desarrollaron los papás con ella. Y ellos a su vez con sus papás y sus papás y sus eso papás se atrás. va. Entonces son muchas cosas las que interfieren. Pero yo creo que es parte de la evolución en lo que nosotros estamos. Yo les digo siempre a los papás muy respetuosamente que cuántas cosas hacen por amor por sus hijos. Yo creo que todos me responden al unísono, todas, ¿cierto? Todas, porque todos lo hacemos por amor y eso de que nos quitamos el piso, el bocado de la boca, el pan de la boca, es verdad. O sea, eso es una realidad. Los que somos papás sabemos que es una sensación inevitable, ¿cierto? Ahora, ¿quién va a ser el primer detractor de lo que tú hiciste como papá? Va a ser tu propio hijo. El hijo. Claro, porque entonces yo le digo, ¿cuántas cosas que tu mamá hizo contigo replicarías con tu hijo? Ah, no, doctor, no todas. No, olvídate, yo no voy a hacer esto. Eso se llama evolucionar. Total. Porque estamos creando conciencia. Claro. Y finalmente es parte del proceso. Entonces, yo creo que esto es un tema interesante. Y bueno, sigamos aquí. Y es que ahí es cuando hablamos de crianza consciente. Crianza consciente, que es lo que nosotros Lo que estamos promueve pretendiendo. Soy tu pediatra, exactamente. La crianza consciente es hacer conciencia de que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Que no es que no se tenga que poner un límite al niño. Claro que se le debe poner, porque finalmente una ciudad sin semáforo no puede existir. Claro. Sería pero un no caos estamos total. condenados a repetir la Claro, historia. pero no tenemos que condenarnos a que den bolillo por cualquier cosa. O sea, exactamente. que podemos decirle de una forma diferente, de darle la vuelta a las cosas de tal forma que el niño las pueda entender de una forma más tranquila. Así es. Bueno, ahorita mencionaste las clases de apego. Hablemos de las clases de apego entonces. Contanos cuáles son esas clases de apego que hay. Entonces, Bowlby tuvo personas que lo ayudaron y entre estas está Mary Ainsworth y ella hizo un experimento que llamó la situación extraña, lo pueden buscar en YouTube, aparece. Y en la situación extraña ella empezó a ver los diferentes tipos de apego y ahí fue que hizo pues como la división. Entonces hay apego seguro, hay apego inseguro y el apego inseguro se divide en apego inseguro, evitante, ambivalente y desorganizado. Está el apego seguro y el inseguro se divide en tres: evitante, ambivalente y desorganizado. Y en español, para los papás. Ay, a ver, Ahí eso vamos es un a ver enredo, cómo lo traduzco. Porque tratar de, en la medida de lo posible, es que nuestros papás queden tranquilos, ¿cierto? Y obviamente tengan el concepto claro, porque obviamente el tecnicismo de nosotros es fácil de entender, y aunque yo tampoco entendí, Sí. Total. pero sí me parece interesante es que los papás lo desmenucemos un poquito más para que ellos lo logren entender. ¿Cómo Mary Ainsworth hizo la clasificación de los tipos de apego cuando hizo la situación extraña? La clave estaba en la situación extraña, el niño estaba con su mamá. Hay juguetes, el niño juega. Normal, ¿cierto? Hay juguetes. Pero también hay algunos que no querían ir a jugar, demoraban más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no confiaban en el entorno. Okay. Ella se va, la mamá se va, le piden que se vaya y entra un extraño. Dependiendo de cómo el niño reacciona cuando la mamá se va y cuando vuelve la mamá, cómo reacciona con esa mamá, viene el tipo de apego. Entonces, habían unos que la mamá se iba, volvía, y el niño, obvio, lloraba cuando se iba porque es que no conoce a nadie, está en una situación extraña. La mamá vuelve, el niño la abraza, alza los brazos, la mamá lo contiene, el niño confía en esa contención, llora un ratico, Y se calma. y la mamá, mi amor, tranquilo, el niño se calma y sale a explorar otra vez sus juguetes, Okay. seguro. En el apego evitante, el niño, cuando la mamá entra, entonces el niño no sabe si ir a buscar o no ir a buscar. Y cuando la mamá lo alza porque de pronto está llorando, él no le da la cara a la mamá. Él no tiene un contacto afectivo con la mamá, porque él no sabe si lo va a calmar O o lo si va a puede. regañar. Y en el apego evitante, el niño, exacto, no da la cara, el niño no sabe si confiar y el niño puede ir a explorar y no dejarse contener. O sea, evita que lo contengan. Si ella lo alza, también puede como gatear porque se hizo con niños de 18 meses. En el apego ambivalente, el niño llora, la mamá viene, el niño, la mamá lo alza y el niño se aferra, llora, se aferra y no es capaz de salir a explorar, porque no confía, porque él no sabe, él tiene que aprovechar al máximo esa oportunidad que la tiene, porque se le puede ir. Él no sabe si la va a encontrar o no la va a encontrar en una posible ocasión. Y el apego desorganizado, el niño no sabe qué hacer. El apego desorganizado es porque esa persona que le debe dar seguridad es la que más daño le hace. Ese genera patología. Sí, yo creo que igual es un tema que creo que hay, para los papás es un tema dual, porque hay muchas situaciones y hay muchos papás
que tienen situaciones de dudas actualmente. Y Nati me corregirá si esto tiene que ver con la culpa, porque una de las cosas que yo siempre les digo a los padres es: no trabajes el apego de tu hijo con la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque los papás salen a trabajar, y ahorita papá y mamá salen a trabajar, el niño se queda con cualquier otra persona, no sabemos pues qué tanto puede tener incluso más un afecto o un vínculo mucho más fuerte con su nana o con otra persona que con su misma mamá. Entonces llega la mamá a la casa y encuentra como esa dualidad: le quiero dejar hacer lo que él quiera, el niño, o viene la de mamá por el contrario, que viene a apretar porque es que llega cansada, y entonces empezamos a trabajar la culpa o simplemente no controlar sus emociones, y eso puede llegar a afectar directamente la salud mental del niño. ¿Cómo puede llegar a afectar realmente esa salud mental tener un apego no claro en los niños? Nati, ¿vos cómo ves esa situación? Sí, por ejemplo, el tema de la culpa, Juan, que tú lo mencionabas, es muy importante porque de hecho hay un aspecto que confunde mucho a los niños dentro del proceso de crianza, y es no ver al adulto seguro en esos patrones de crianza que el adulto mismo le está dando. Cuando un adulto cría a un niño, o cuando un cuidador se hace cargo de un niño con la culpa, con la rabia, cuando pone un límite y lo quita, ¿cierto? Cuando asume o hace asumir una consecuencia y la retira, ¿cierto? Y el niño no se siente encauzado en que lo que le están queriendo decir el adulto se sostiene, eso genera inseguridad. De hecho, digamos que ese apego y la clase de apego tiene mucho que ver también es con ese vínculo emocional y esa conexión emocional que los papás se establecen con el niño a lo largo de su proceso de crianza. Okay. Pero es muy importante el tema de la culpa que tú lo mencionabas ahí, Juan, porque a veces efectivamente criamos con culpa, y eso hace que nuestro vínculo y nuestro lazo emocional con los niños se altere porque no genera seguridad. Correcto. ¿Cierto? Eso... A veces me dejan, a veces no, a veces... Pero la inseguridad viene de los padres. Total. Porque finalmente ellos son los que no están seguros, creen que lo están haciendo en teoría bien, porque no estoy, pero sí estoy. Claro, de hecho por eso decimos que ese tipo de vínculo emocional, que puede ser un vínculo que genere inseguridad de parte de la mamá hacia el hijo, va a determinar en el hijo un apego, por ejemplo, inseguro o no tan sano para él mismo. Siempre para que haya, o sea, el apego existe porque tiene que existir, sí, claro, porque somos seres humanos y necesitamos de otro para sobrevivir. O sea, tiene que existir. Dependiendo de las interacciones y de cómo esos padres o adultos significativos satisfacen esas necesidades del niño, pero no estamos hablando de comer, dormir, sino que también son importantes, de necesidades de seguridad, de afecto y emocionales. Entonces el niño, el apego, Juan, el tipo de apego es las gafas con las que el niño ve el mundo. Exactamente. Él se relaciona, perfecto, él se relaciona consigo mismo y con los otros dependiendo de cómo lo ve ese papá, esa mamá, esa nana, esa figura significativa. Como me ven, yo me veo. Exacto. Y como me veo, yo trato al otro. Y sí, como me ven y como me tratan, yo trato al otro. Entonces, sí o sí, así papá o mamá trabajen y estén muy ocupados, debe existir un vínculo, y existe un vínculo. El tipo que ya hablamos de vínculo se da por esa interacción y la forma en cómo satisfacen las necesidades de ese niño. Siempre tiene que haber un adulto sensible y disponible a esas necesidades para que haya ese tipo de apego seguro que todos necesitamos. O sea, el apego se da en la medida en que ese adulto satisface esas necesidades. Y el duelo, cuando el papá y mamá se va a trabajar, hay un duelo. Pero ¿cómo viene? Entonces ahí viene la situación extraña. Se fue a trabajar, llegó. ¿Cómo el papá y la mamá satisfacen esas necesidades de leerle el cuento, de darle la comidita, de ponerle el límite que ya son las 6 y nos tenemos que ir a comer? Sí. Que el límite, el hábito y la rutina es una necesidad básica porque da estructura y libera dopamina, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo ese adulto satisface esa necesidad? Y el vínculo es una diada. Papá, hijo, mamá, hijo, nana, hijo, el apego es una diada. Sí, hay una cantidad de cosas que, esto mejor dicho, el tema es bien interesante y yo creo que para un programa no nos va a dar. Digamos que en cierta manera ahí podemos empezar a establecer los que cuidan los abuelos, ¿cierto? Entonces es que mi abuela es la abogada, porque entonces mi abuela sí me va a dar, o mi papá sí me va a dar, o con el papá se comporta de una manera. Yo les digo a los papás, los niños saben cómo comportarse con cada persona, porque esa otra persona sabe cómo llegar a hacer las cosas. Vamos a empezar con preguntas, porque veo que hay muchas preguntas. Pues aquí Andrea nos está mandando varias preguntas que nos están llegando de la gente.
Shekina Perea Nati pregunta lo siguiente. Buenas noches, doctor. Mi padre dice que es malo estar cargando a mi bebé o correr a atenderla porque la malenseño y no se adapta a nadie. ¿Es verdad? Dice mi padre que soy sobreprotectora. ¿Es malo todo eso? Para nada. Los niños deben ser cargados, deben ser reconfortados, deben ser sostenidos y se les debe dar el afecto en la medida en que lo pidan. Okay. Lo que pasa es que los adultos, Juan, tenemos una crianza muy convencional y unos pensamientos, como decías tú ahora, los niños hoy en día no solamente pues están siendo criados, sino también cuidados por otras personas que no son su papá y su mamá. Entonces están los abuelos, están las nanas, está incluso pues personas que no son de la familia. Pero es muy importante que en esa relación, en ese vínculo que se establezca entre la persona que cuide al niño y el niño, se le brinde el amor cada que el niño lo necesite. Es decir, no es malo y no malcría estar abrazando y besando. Si el niño está requiriendo o está pidiendo una necesidad de ser confortado, de ser abrazado, de alguna manera hay que satisfacer esa necesidad y tal vez tratar de mirar a qué se debe. Yo quiero contrapreguntarte algo de pronto que creo yo entenderle a Shekina, y es lo siguiente. Hay mamás que de pronto por temor, por ansiedad, ¿cierto? El vínculo o digamos como, sí, digamos el relacionamiento que tienen con su hijo puede verse patológico para otras personas. Patológico es que es tanta la dependencia de la mamá por el niño que el niño logra leer ese, digamos como ese trastorno, por decirlo de alguna forma, porque no sé si sea un trastorno, en que la mamá es totalmente dependiente de su hijo y no quiere que nadie lo toque, lo mire, lo hable, porque me ha pasado, hay pacientes que incluso se han divorciado porque no quieren que nadie toque a su hijo, ni siquiera su propia pareja. Entonces ya eso pueden haber situaciones que pueden llegar a ser patológicas para la mamá en cuanto a la generación de un vínculo, o siempre se considera simplemente un apego superior o más allá de lo normal. No, de hecho el apego se establece del niño hacia el adulto, ¿cierto? Okay. Cuando hablamos de una dependencia, cuando hablamos de unas pues como de una necesidad, como lo nombras tú, de estar abrazando, de generar dependencia, de no permitir que otro se le acerque, que otro tenga un contacto con el bebé, ya sí podemos hablar de un problema de esa mamá, suyo personal, y que obviamente lo está manifestando en el cuidado del bebé. Okay. Es decir, todo sí tiene pues como un punto medio, ¿cierto? Porque la lógica, digamos que lo sano no es que una mamá genere dependencia afectiva con su hijo, además porque obviamente eso no va a generar una salud mental en el niño. Correcto. Cuando hay apego de la mamá al niño hay inversión de roles y hay patología. Ya hay patología. Okay. Que no es tan infrecuente, para ser honesto. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Sí. Y vuelvo y meto la culpa, porque hay mamás que no toleran, digamos, como cierta situación. Mira, Juan, de hecho, perdón, yo interrumpo con algo que es importante. A veces no es ni siquiera por patología, sino como por patrones de crianza. No es difícil ver, por ejemplo, mamás y abuelas que se encargan de la crianza neta de sus hijos y de hecho excluyen al papá por completo. Es decir, el papá no puede tener un vínculo ni desarrollar un vínculo o un lazo emocional con sus hijos, a veces porque la mamá o las abuelas se encargan incluso de que el papá no lo haga, por la razón que sea, porque no lo cuida bien, porque no está bien alimentado, porque le deja dar gripa, porque no lo cuida y se cae y se apurrea. Entonces, ese tipo de situaciones al interior de la familia, como tú lo decías ahora, generan divorcios, resentimientos y ya dificultades familiares. Es complejo el tema. Paola, mira esta que estabas hablando ahorita del apego inseguro. Dice la televidente: mi hijo exagera cuando algo le ocurre. Por muy suave que sea el golpe, busca siempre mi consuelo. ¿Eso es apego inseguro? Él siempre va a buscar el consuelo de su figura significativa porque precisamente es quien debe consolarlo. Okay. El tema es, ¿qué pasa cuando lo consuela? Primero, si ella sí lo consuela y valida esa emoción, porque a veces le decimos, párese que no pasó nada. Okay. Y si pasó, pero eso para con el segundo, con el primero no. Con el segundo bueno, el primero corremos siempre, le picó el zancudo y corremos. Sí. Entonces, si él viene porque confía, voy a explicarlo como lo explica Álvaro Payamares con el helipuerto.
está el helicóptero, el apego es como un helipuerto. El helicóptero está ahí, tormenta, y viene al hangar y se cubre a protegerse. Y el hangar lo recibe, obviamente. Y cuando ya sale el sol o se va la tormenta, entonces el helicóptero vuelve. El apego seguro es ese puerto, ese helipuerto a donde viene, se refugia, encuentra refugio, y cuando ya encontró refugio y está tranquilo, sale a explorar. Okay, entonces, siempre que el niño le pase algo, si exagera y la mamá percibe, porque es que a veces las mamás perciben que exagera y no exagera. O sea, si se cae, se asustó. Si vio el perro y le tiene miedo a los perros, se asustó y viene y pide contención. ¿Y qué tan importante es darle seguridad? Porque tú lo hablas ahorita del apego inseguro, de decirle, aquí estoy, no pasa nada, mi amor, te caíste, puedes caerte, te golpeaste, si tienes dolor, aquí estoy, pero no pasó nada, mira, te asustaste, como darle esa validez. Que estás atendiendo la necesidad. Claro. El círculo del apego nos habla de lo siguiente: hay una necesidad, vamos a ver si lo puedo explicar bien así, hay una necesidad emocional de seguridad. Si necesitas un pizarrón, necesito, te lo tengo. Sí. Bueno, ya no, pero la próxima. Listo, entonces hay una pues. necesidad de seguridad, de confianza, de contención emocional. Viene un estímulo que satisface esa necesidad por parte de ese adulto significativo, mamá, que está ahí presente. Cuando la necesidad está satisfecha, entonces hay una relajación física, mental y emocional. Y cuando se da esa relajación física, mental y emocional, hay apego seguro, porque el niño experimenta confianza y seguridad. ¿En quién? En ese adulto significativo, y a su vez en él, y a su vez en el mundo. El mundo es un lugar seguro. Me cogió, me contuvo y puedo salir a explorar. ¿Cuál es el ciclo disruptivo? Tengo una necesidad, no hay un estímulo o el estímulo es negativo. Okay. No llore por bobadas, bueno. Exacto. Y después, entonces, como esa necesidad no fue satisfecha, entonces no hay relajación. Al contrario, hay angustia emocional. Y ahí hay un apego inseguro. Correcto. Bueno, hay una cosa que me parece que puede llegar a ser una pregunta que aquí yo veo que la han hecho varios, y es cuando existe un vínculo un poco más fuerte entre un papá y otro. Me refiero al papá o la mamá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí una mamá nos dice, ¿por qué mi bebé es más apegado a su papá? Llora cada vez que se va a trabajar y cuando se va a dormir solo quiere dormirse con él. Yo creo que la respuesta pues ustedes la han dado reiteradamente en lo que han dicho. Finalmente cada niño se relaciona. Es una diada. Exactamente, o sea, tenemos que ver de la forma en la que lo está haciendo uno con otro. Exacto. Eso yo creo que influye también en los tipos de crianza que tuvieron los padres, ¿o no influiría? Total. Pues porque si los padres, si el papá fue un niño que fue muy consentido, que fue muy bien llevado en su apego y toda la cosa, y la mamá por el contrario fue un estilo diferente, chocan. Ahora, ¿eso depende del sexo del hijo o no tiene nada que ver? Me explico. Los niños con la mamá tienen un afecto especial, tú lo podrás decir, ¿cierto? Y las niñas con el papá, otro. Pues yo no tengo hijas, pero me hubiera querido tener una niña, ¿cierto? Yo tengo dos varoncitos. Pero digamos que si uno nota que las niñas con el papá hay una situación completamente diferente y las mamás con sus hijos se derriten. ¿Eso tendría relación o tendría que ver o no tiene nada que ver eso de trabajar, digamos, como los sexos opuestos en el tema del vínculo y el afecto? Yo diría que no. No, no tiene nada que Yo ver. diría que no tiene nada que ver. Okay. De hecho, esa relación entre las niñas y los papás es muy cercana cuando están pequeñitas. Okay. Ellas van creciendo y ya se van volviendo más pudorosas, más reservadas y se van identificando más con la mamá, Okay. ¿cierto? Por un Sí, asunto claro, también total. de sexo y de como de roles de género y demás. Entonces, pero con el apego no. Lo otro, Juan, que me parece importante, pues que las mamás y los papás que nos ven sepan, es que en esta época en la que estamos tendemos a encontrarle una explicación, una teoría y una pauta a cada gusto y a cada minucia que viene de los bebés. A veces un bebé se puede quedar dormido en el hombro de su papá, por ejemplo, como lo hace mi sobrino con su papá, con mi hermano, que no le gusta sino el hombro de mi hermano, de su papá, para dormirse. Si de pronto otra persona lo coge, pues yo me atrevería a decir que Cristóbal reconoce el olor y la calidad de la piel y un montón de cosas de su papá y sabe cuándo es su papá el que lo tiene cargado y se duerme más fácil en el hombro de su papá que de la abuela o el abuelo. Posiblemente esto tiene que ver con el apego, pero también mi invitación es un poco
a que entendamos que efectivamente las relaciones también se pueden y se manifiestan y se desarrollan de una manera, y el vínculo se desarrolla y se manifiesta de una manera espontánea, porque a veces simplemente los niños se identifican más con papá por ciertas cosas o con mamá por otras cosas, independientemente del sexo al que pertenezcan, ¿cierto? Correcto. Y también hay que tener en cuenta las neuronas espejo, que eso lo aprendimos en disciplina positiva. Entonces, si la mamá está siempre, pero está angustiada, está ansiosa, está nerviosa, siente culpa y llega papá, es que no está en todo el día, pero él llega tranquilo a disfrutarse de su hijo, pues él siente ese bálsamo, pues como esa tranquilidad con ese papá, y se va a ir a que el papá lo acueste, le dé la comida, le ponga la pijama y le lave los dientes. Claro. Bueno, esta pregunta viene de República Dominicana. Paola Infante nos pregunta: ¿cómo generar un apego seguro sin llegar a malcriar? Trabajo de 8 a 5 y cuando llego a mi casa, mi bebé de 5 meses no quiere estar más que con mi mamá, quien es quien la cuida todo el día. Solo quiere estar conmigo los fines de semana, por igual a tal punto que no hace sus siestas. O sea, en el fin de semana ni siquiera duerme por estar con la mamá. Entonces, de semana, lo que hablábamos, el cuidador puede llegar a generar un vínculo. ¿Cómo llegar a no generar ese momento como de voy a hacer lo que quiera con tal de que me mire para no malcriar? Eso, el apego nunca es malcría, o sea, nunca el apego seguro malcría, nunca. El amor y el vínculo nunca malcría. Lo que sí malcría es la falta de límites y de hábitos. Entonces, si el niño tiene siesta, él tiene que tener siesta sábado y domingo, y mamá le dice: acostémonos a dormir, mi amor, un ratico, te leo un cuentico para que durmamos, porque él todos los días de lunes a viernes duerme a las 2 de la tarde, pero obviamente él, por pertenecer y por aprovechar al máximo, o sea, dentro de los tipos de apego está el que el niño se aferra y no se quiere soltar. Entonces ahí empezamos a mirar, él me está pidiendo más, pero yo no le puedo dar más en el momento de la siesta o cuando se tiene que dormir, porque la estructura, o sea, una necesidad clave es el hábito y la rutina, clavísima. Entonces nos vamos a acostar a dormirlo todos, porque esto ahorita de la y ahí es donde viene la cantidad de debates, porque esto yo lo hablo en la consulta y les digo, crear hábitos, crear rutinas, se empieza a generar programación neurolingüística, vamos a hacer esto, y los niños van entrando en la dinámica, ¿no es cierto? Pero cuando digamos que los padres se vencen a los deseos de su hijo, es quizás lo que yo estoy entendiéndole a Paola, puede llegar a generar una situación diferente a la que el papá anhela. Entonces, a quien debemos trabajar más es al papá, para que entienda que el límite va a estar presente desde la forma en la que tú lo pongas. Yo les insisto mucho en que hablen con sus hijos. La comunicación, que expresen, verbalicen, independiente de la edad, influye bastante en todo este proceso. Esta pregunta yo creo que la hice al inicio con ustedes, pero se las voy a hacer. Paola Quito Guzmán dice: si la mamá tuvo depresión durante el embarazo y los primeros meses por diferentes situaciones, ¿qué puede hacer por su bebé? En los casos en los que mamás de pronto tengan un poquito de afectada la salud mental. Entonces, influye en el tipo de apego, sí. O sea, siempre influye, porque acuérdense que cuando hablamos de tipos de apego hablamos de un adulto sensible y disponible. Y cuando una mamá tiene depresión no está sensible y disponible, porque está en su mundo interno, viviendo su enfermedad. Entonces, ¿qué puede hacer? Es una palabra que hablamos mucho en psicología, resignificar, porque es que el tipo de apego va cambiando, no es estático. Entonces, yo escuché que hablaron de esto, voy a ser consciente que necesita un adulto, el niño que necesita, es ese círculo, ¿cierto?, que acabo de hacer. ¿Qué necesidades tiene mi hijo? Porque es que nosotros vivimos pensando en las necesidades del adulto, no las del niño. ¿Qué necesita? Que lo cuide, que lo quiera, límites, hábitos, que lo saque, que juegue con él, que le enseñe a lavarse los dientes, que le lea su cuento, que el libro que tanto le gusta, que lo consiente, que se cayó y vaya. Todo eso que él necesita es la forma de resignificar este apego. Entonces es ser consciente, y puede ser una listica. ¿Qué necesidades tiene mi hijo? Pero si la mamá está en depresión, difícilmente lo puede hacer. Pero ella dice que es muy importante. Que tuvo depresión. Es muy importante. En el momento agudo, yo creo que es lo que podría llegar de pronto a tener una condición especial, que es lo que Nati está refiriendo. Así es, exacto. Sí, es difícil porque no lo puede mentalizar, y en el apego, lo que es importante es mentalizar al niño. Es ella
empezar a trabajar la mentalización. ¿Qué es mentalizar? Meterse en la mente del niño. Empezar a leer sus señales, que está cansado, que está triste, que está aburrido, no quiere jugar ahora, entonces yo no lo forzo a jugar, pero entonces nos acostamos un ratico a hablar. Entonces es qué veo en él y cómo satisfago esas necesidades. Me meto en la mente, lo leo, lo entiendo, lo conozco y resignifico todo eso que de pronto no se pudo en ese momento porque ya no estaba con sus habilidades puestas en ese bebé. Ahí en relación a lo que dice Paola, Juana, hay algo muy importante, es lo siguiente. Hacer todo eso que Pau dice, de mentalizar las necesidades del niño, de ponerse en el papel de él, obviamente sugiere que yo como mamá esté saludable mentalmente. Porque es que si yo mentalizo a mi hijo, yo puedo atender esas necesidades. Pero si yo no estoy saludable a nivel pues mental o emocional, no lo puedo hacer. Lo otro es también tener en cuenta y hacer mucha conciencia en ese grado, digamos, emocional en el que yo estoy o las maneras en las que yo puedo autotranquilizarme, autotrabajarme para ser yo consciente de que necesito estar primero bien para poder atender bien a mi hijo. Entonces lo uno necesariamente deriva de lo otro. Por eso es que es muy importante hacer como autoconciencia, ¿cierto? Y un poco en función de lo que Paula decía ahora, trabajar mucho el tema del autocuidado, precisamente para estar en condiciones de mentalizar las necesidades de los niños. Bueno, este tema ha generado preguntas y preguntas, créanme que hay muchas por hacer, esperemos poderle ayudar a todas las personas que nos están escribiendo. Muchas gracias pues por estar conectados con nosotros. Viviana nos dice, ¿cómo diferencia un apego de manipulación? Es decir, si mi hijo ya tiene más de 10 años, me llama más de 3 veces en la noche para dormir, ¿es apego o manipulación? Es necesidad. Necesidad. Los niños siempre tienen una necesidad, un niño no manipula. O sea, y de hecho la noche es muy compleja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidades ancestrales y una de las necesidades ancestrales es la proximidad de nuestro cuidador. Porque si hablamos de nuestros antepasados recolectores, entonces todos dormían juntos, porque si dormían en una choza aparte, los depredadores se lo comían al niño. Entonces, esa necesidad de que lo habla Carlos González, esa necesidad de proximidad, tiene que ver con esas necesidades ancestrales. Entonces, si el niño pide, acuérdense, mire, es que he encontrado, y de hecho una de las escritoras de disciplina positiva, Cheryl Erwin, lo explica hace una gráfica de un iceberg. El comportamiento es la puntica y lo que está debajo del mar es la necesidad y la emoción. Entonces a lo que le apuntamos es ¿qué está necesitando? Exacto. No, es que me está manipulando porque me llama 3 veces. No, ese es el comportamiento. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay debajo? Porque ese miedo, porque esa necesidad. O cuando se porta mal en el colegio, ¿qué está llamando la atención el niño? Necesito atención, ¿qué atención está pidiendo? Exactamente, es una necesidad, no es una manipulación. Ok. A ti, mira, Sandra Milena Carvajal nos pregunta esto: mi hijo tiene 17 meses y el vínculo de apego conmigo ha sido muy grande desde el día 1. Es un niño muy sociable, le gusta compartir con otros niños y otras personas, pero si yo estoy, él no quiere estar con nadie más. A su papá lo rechaza y eso me hace sentir muy mal. ¿Eso es apego positivo o negativo? Lo que hablamos ahorita, pues. El niño está en una edad en la que definitivamente ya reconoce las figuras de apego, ¿cierto? Papá, mamá, y de hecho asumen comportamientos claramente evitativos con otras personas que ellos pueden conocer, pero no identificar como las personas que están bajo su cuidado. Sería muy bueno tratar de que ella de una manera pues natural, porque a veces este tipo de temas, incluso dentro de la pareja, puede generar cierta rencilla o celos, ¿cierto? Entonces yo me aparto del niño porque se siente mejor contigo, podría pensar el papá posiblemente, pero sería muy bueno que la mamá hablara con el papá y tratara de mirar de qué manera lo coge, lo carga, lo reconforta cuando el niño está pues sintiendo como esa cercanía del papá. Pero sí suele ocurrir que a veces en esta etapa del desarrollo sí adquieran una necesidad y una proximidad más clara y más permanente con esas figuras de apego que ellos ya tienen identificado. Pero no por eso la televidente puede pensar que es que el niño está desarrollando una patología y que va a rechazar al papá. No, son comportamientos que a veces pasan. Sería muy bueno indagar como las posibles causas y no estar el papá sintiéndose mal, de pronto empezar a alejarse de su hijo, porque entonces ya se crea pues ahí como esa brecha de que yo mejor no lo cojo, no lo cargo, no lo asisto porque se siente mal, sino más bien tratar de mirar qué es lo que pasa. Lo otro es
muy importante, y se lo sugiero a esta mamá que nos está haciendo la pregunta, que trate ella de estar mucho con el bebé en presencia del papá, ¿cierto? Para que de alguna manera también el bebé relacione la presencia de la mamá con el papá y vea que el papá puede ser tan positivo para él como lo es su mamá, ¿cierto? Como que tenga una visión un poco más integradora de que los dos son sus figuras. Bueno, les quiero recordar que pues ante tantas preguntas las iremos respondiendo paulatinamente. Quienes no hayan podido ver este live, pues seguramente lo van a poder ver en el canal nuestro de YouTube, Soy Tu Pediatra, @soytupediatra, y pues seguramente podrán hacernos más preguntas ahí en los comentarios y las iremos respondiendo paulatinamente. Hay una pregunta aquí que nos hace otra televidente que me parece interesante que la abordemos, y es esta, Paola, mira, ¿qué estrategia, no esta, espérate que se me hizo, sí, qué estrategias puedo implementar con mi hijo mayor para que sea más independiente en casa, para que me dé espacio y disfrute del suyo? Ups, estoy pensando en mi hijo mayor. Sí. Bueno, nosotros tendemos mucho, estamos en una sociedad adultocentrista, donde tendemos mucho a que mi necesidad es la más valiosa, ¿cierto? Enseñar esa autonomía, porque es que un niño no es independiente, un niño es autónomo, independiente del que se va de la casa ya a hacer su vida. No hay que confundir independencia con autonomía, que se confunde mucho, ¿cierto? Sí. Entonces... Pero quien no tiene esa autonomía es porque no se le ha permitido crearla. No se le ha permitido la autonomía, o sea, es una autonomía poco a poco y se le va enseñando. Entonces, es irle enseñando a hacer cosas solo. Por ejemplo, lo acompañamos a hacer la tarea, acompañar. Entonces nos sentamos, bueno, cuéntame qué tareas tienes, cuál piensas, mucha pregunta abierta, mucha pregunta curiosa. ¿Cuál tienes primero? ¿Cuál quieres hacer primero? Voy a hacer matemáticas, listo, amor. ¿Vas a empezar? Listo, ya vengo, voy a ir, tengo que ir a hacer una llamada. Y se va, y él se queda ahí, y ella va viniendo. No sé cuántos años tenga el niño mayor, pero ella va viniendo, va acompañando y paulatinamente ella se va alejando. Es importante compartir tiempo especial con él, papá y mamá, si hay pues la familia está compuesta por papá y mamá, para que él sienta que pertenece y no quiere estarse aferrando tanto, sino que él sabe que hay su tiempo especial. Entonces podemos tener una rutina o una agenda de tiempo especial, los martes de película con mamá. Entonces él entiende que la tiene y él entiende que comparte con él y que no tiene que estar todo el tiempo buscando ese aferramiento porque la tiene. Entonces la conexión tiene que ver con también dejarlo hacer, enseñarle. Entonces la rutina, los hábitos, saca tu uniforme, ayúdame a poner la mesa. Él va entendiendo que puede, que es capaz y que no necesita del otro para significar y para aportar. Él cuando se siente valioso por sí mismo, porque hace cosas, porque le enseñan y le piden que haga, pues él se va soltando y va siendo autónomo. Sí, eso, hay un tema de terapia ocupacional que es un tema que tenemos dentro de nuestro cronograma de actividades, que vamos a tener a Jorge, un terapeuta ocupacional que es muy experto en ese tema, y por eso quise hacer la pregunta, porque nos da pie para decirles que esperen ese live. Sé que nos va a servir mucho, lo que nos está dando estas pautas de Paola son importantes porque vienen desde darle esa seguridad al niño, empoderarlo en la gran mayoría de situaciones, eso está bien, pero hay unas estrategias desde la terapia ocupacional que también vamos a abordar para que lo tengan muy en cuenta, porque yo creo que es importante. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, @soytupediatra, y que visiten nuestra página en www.soytupediatra.com.co para que puedan hacer asesorías virtuales. Tanto Natalia como Paola son expertas en nuestra plataforma. Si están en cualquier lugar del mundo las pueden buscar. Ellas tienen ya sus horarios, digamos, como dispuestos para atenderlas a ustedes en caso de que se necesite. Entonces las invitamos pues a que conozcan la página y que incluso puedan ver si necesitan de alguna asesoría ya un poquito más puntual. Quisiera como hablar un poquitico de lo que nos plantea hoy el live, que es la teoría del apego, y que hemos hecho 2 preguntas de las que se tenían en el guión, porque la verdad no hemos podido avanzar gracias a la gran intervención de nuestros televidentes. Entonces hablemos un poquito, Nati, de aquí te quería hacer una pregunta. ¿El apego de los hijos solo se dan con la mamá y el papá? No, realmente
los niños se pueden apegar y pueden establecer esos lazos emocionales y esos vínculos emocionales con sus figuras más cercanas. De hecho, Juan, hoy en día hablamos de personas que son criadores, que pueden ser el papá y la mamá, ¿cierto? Pero también hablamos de personas que están encargadas de cuidar a los niños, es decir, de cuidadores, que no siempre son papá y mamá. Yo quiero interrumpir y decirte una cosa. Yo creo que hay dos tipos de abuelos. A mí me tocó el abuelo, y sé que me vas a regañar, pues, pero no importa. Sí, el abuelo malcriador, porque el abuelo era el que llegaba uno el fin de semana a la casa del abuelo, le tenían la comida que a uno le gustaba, le daban a uno la cuelga, que era la platica para uno tener ahí extra en el colegio. Uno hacía lo que le diera la gana, se paraba a bailar en la mesa del comedor y no pasaba nada, no había límites de nada. El abuelo permite que es mi casa, yo hago lo que quiera y tú no tienes nada que decir aquí, hijo mío. Y el abuelo hace lo que el hijo o que lo que el nieto quiera hacer. Yo solamente obedezco lo que mi nieto quiera hacer. ¿Cómo diferenciar eso entonces del abuelo criador, que es el que va a saber poner los límites? Para yo poder decir, es que claro, el vínculo que tiene con el abuelo es porque lo deja hacer lo que quiere. No. Ahí, ¿qué tanto yo puedo decir que es una necesidad versus un no límite? Y ahí sí podría hablar de la palabra malcriar, ¿cierto? Malcriar, alcahuetear, sí. Un estilo de crianza que se llama. Lo que pasa, Juan, es que, a ver, esas son concepciones, así como hay necesidades ancestrales, como lo mencionaba Paola ahora, hay crianzas convencionales y hay, digamos, estilos de pensamientos relacionados con la crianza que también son ancestrales. Los abuelos tienen el pensamiento y la creencia, y es muy respetable, de que un abuelo, no serán todos, pero está para malcriar y no para educar. Y muy posiblemente el niño se va a sentir muy a gusto con un abuelo que le permita hacer cosas en la casa, ¿cierto? Sí, está en la cerita del pastel. Pero, exacto, pero ese asunto tiene que ver más, es como con esa concepción que el abuelo tiene de la crianza y obviamente con ese lazo emocional y con lo que su nieto representa para él. Entonces hay abuelos a los que eso no les vale y las mismas normas que se cumplen en la casa de papá y mamá se cumplen aquí, incluso donde la abuelita es peor, porque la abuelita puede ser más estricta. Y eso posiblemente, es decir, que no haya tanta norma, muy posiblemente genera más confort de parte del niño hacia los abuelos. Pero es un asunto que no está directamente pues como relacionado con el tema del apego. Finalmente el niño se siente más confortable y más libre en la casa de los abuelos, donde lo dejen hacer lo que él quiera. Y ahí es donde yo le insisto mucho a los papás, hay que respetar ese tipo de abuelos, porque yo soy el defensor número uno de los abuelos. Dos abuelos en momentos diferentes de dos pacientes diferentes me dieron una definición del amor de un abuelo que me llamó la atención, y dicen que es un amor irresponsable, porque ellos ya no tienen la responsabilidad de criar, sino de disfrutar. Entonces están en un disfrute y hay que entenderlos, pero también es aquel que le asume el rol de abuelo criador, que es el que cuida a los nietos, que está de lunes a viernes. Muchas llegan y me dicen, doctor, me lo entregan súper descuadrado y el martes lo tengo otra vez lineadito. O cuando los papás son separados pasa mucho también, las mamás lo dicen, va donde el papá y bueno, sé que se va a desordenar y llega el lunes o el domingo por la noche y es más difícil volver como a coger el hilo de la rutina porque llegó con toda la rutina descuadrada. Sí, pasa yo creo que eso es importante. No cerremos este live sin esta pregunta, Paola, y vamos a responderla bien clarita. ¿Cuáles son las 3 necesidades básicas que debe cubrir un cuidador o padre para fomentar un apego seguro? Pues Juan, no hay 3 necesidades básicas, hay muchas necesidades básicas. Pero tiene un pilar. El pilar es que el adulto sea sensible y disponible a las necesidades de los niños. Tenemos necesidades de vínculo, tenemos necesidades de pertenecer y de significar. El niño necesita pertenecer, significar y tener un vínculo con ese adulto significativo, sensible y disponible. Pero las necesidades, cuando hablamos de necesidades emocionales, necesidades de seguridad y necesidades de confianza. Si vamos a hablar de 3, podemos hablar de esas, pero las necesidades emocionales son muchas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas emociones hay? Cualquier cantidad. Sí, es verdad. ¿Cierto? Sí, entonces, cómo el adulto está sensible a esa emoción, cómo se la lee, cómo empatiza con ella y cómo le ayuda al niño a regular, porque un niño no se autorregula, un niño necesita que lo ayuden a regular.
El adulto ayuda a regular. El que se debe autorregular es El el adulto. adulto. Exactamente. Y ¿sabes qué? Eso pensaba uno, pero es que uno también, cuando está desregulado, siempre busca a alguien que lo ayude. El psicólogo, el psiquiatra, o la amiga, o el amigo, o el esposo, o el abuelo, Sí. o el papá. Vamos y nos tomamos un cafecito que me siento tan mal, necesito hablar con vos. Y entonces uno va para que el otro lo ayude a regular. Sí, es verdad. Yo creo que es un tema bien interesante porque pone en foco a los papás. Así es, Y claro. siempre los papás ponen en foco al niño. Entonces, cuando me ponen en foco al niño, les digo, el problema no está por allá. Sí, volteé el foco. Voltea el foco y mírese al espejo. De Porque hecho, hay realmente... adultos, como lo dice Pau, que hacen presencia, pero no son sensibles a las Sí. necesidades. Papá Entonces, chequera. yo puedo estar como mamá, o sí, papá chequera, o puedo estar en la casa, pues ahí, ¿cierto? Muy refugiada como en mis asuntos. El niño sabe que estoy en la casa, que estoy presente, pero si no estoy sensible a las necesidades, pues no genero ese acompañamiento y no satisfago las necesidades emocionales de él. Aquí hay un tema muy sensible que yo quiero mencionar y creo que eso va a generar un poquito de discusión, porque más allá de, porque resueno completamente con lo que se ha hablado en todo este programa, porque me parece fundamental que seamos muy claros, pero hay una situación que puede llegar a generar, digamos, como duda, y es todas estas sensaciones y todo este apego que se llega a generar, o todas esas necesidades creadas por los mismos hijos frente a una situación adversa que los padres no se dan cuenta y que hacen inconscientemente, porque en su ADN lo están haciendo y no se dan cuenta de los rayones que pueden tener hacia atrás, ¿sí? Entonces, digamos que en cierta manera, ¿qué tanta repercusión puede llegar a tener todas estas situaciones que vivimos en la primera infancia en la socialización más adelante? ¿Cuántos niños inseguros, tímidos, miedosos, huraños, o el que por el contrario es el extrovertido? Y lo comparo también con el número de hijos. El número 1 es el que paga los platos rotos, ¿sí o no? El segundo es el loco, porque el papá está en otro nivel, está relajado, está tranquilo. El tercero es el relajado. Y el cuarto, si se cría, es un milagro, porque son manes, ya ver familias numerosas obviamente las vemos, pero son muy diferentes, porque ya los padres están en otro nivel. Entonces, entender que los niños son, dependiendo de del número de hijos, pueden haber cambios. ¿Qué tanto puede llegar a repercutir y por qué vemos tantas personalidades en diferentes hermanos con relación al apego? Lo que tú dices es la forma en que ve el adulto al niño. Recuerda que el apego son las gafas con las que el niño ve el mundo. Y como cada papá ve, tú lo describiste perfecto, cada padre ve al niño de manera diferente, porque también estamos en una época diferente. Entonces, mi primer hijo era muy joven, inexperta, muerta al susto. Ya el segundo, yo ya estaba más relajada, ya trabajaba o ya no trabajaba, viví el embarazo diferente. Por ejemplo, yo cuando tuve a Hernán Darío, embarazada de Hernán Darío, trabajaba en una empresa, muchísimo estrés. Entonces, el embarazo lo viví de una manera. En cambio, con Amelia, yo me dediqué al embarazo, entonces fue diferente. Entonces, mira que todo influye en esas gafas con las que el niño ve el mundo. Y la socialización empieza en casa. ¿Cómo socializan conmigo? Además, que la cara tiene 78 músculos. Y los bebés y los niños, todos los leen. Entonces la forma en que reacciona a lo que yo le digo, a lo que yo hago, a lo que yo no hago, a la forma en que me habla para pedirme una cosa, todo eso ellos van leyendo y es la forma con la que ellos se relacionan con el mundo, en la parte social. Entonces, como cuando yo me desregulo, el niño se desregula, porque llamamos pataleta, pero es una desregulación emocional, el niño se desregula, entonces ¿cómo actúa ese adulto ante eso? Entonces el niño, cuando tiene una situación en el jardín infantil, ¿cómo el niño reacciona ante esa situación y ante la desregulación del otro? Ante el que no me quiere prestar o ante el que me produce esa desregulación a mí. ¿Y cómo yo reacciono? Es la manera como yo vi que reaccionaron conmigo. Y sí, tengo 5 y con los 5 reaccionan diferente. Entonces, es que ahí es donde yo creo que esto se va a volver un despelote, porque hay que hablar del hijo único, no. ¿sí? Hay que hablar de la llegada del segundo hermano, porque entonces el apego cambia. Claro. Además que hay apego entre hermanos, ¿no? Por eso, pero fíjate, el hijo mayor está acostumbrado a ser el rey, ¿sí? 100% del tiempo. Y llega el segundo, 20%. Lo destronó. Destronado. ¿Qué pasa con el apego ahí? ¿Sí? Porque el apego cambia.
Claro. Pero Tiene que recuerda, cambiar. claro, pero recuerda que el apego es una diada. Por eso, pero a mí me parece que ese detalle de la llegada del segundo hermano afecta directamente toda esa base que tú habías creado y puede llegar incluso a generar un trastorno emocional en ese primer hijo que puede repercutir más adelante si los padres no saben No llevar saben la situación. llevar, exactamente. No es que porque tengo un hermano se vaya a rayar, Ajá. sino se raya más es por el comportamiento de los papás. Claro. ¿Cierto? Porque los papás entonces tú ya eres el grande, tú quédate quieto, respeta a tu hermano, no le pegues. Y yo solamente estoy pidiendo, hey, 5 minuticos, yo antes tenía Las 2 horas, necesidades- pero necesito 5 Las minutos. necesidades que no se van, porque Exacto. es que el mayor sigue siendo un niño Total. y tiene las necesidades que siempre ha tenido. Es una matica, hay que echarle agüita todos los Así días, es, pues si así no es. igual va a estar ahí. Exactamente. Listo. Muy bien, vamos a seguir con preguntas entonces de nuestras televidentes. Vamos a hacer una que nos está haciendo Hernán Botero, nos pregunta, ¿cómo funciona el apego en el colegio? ¿Quién es el apego seguro del niño cuando está en el colegio? Pues así como en casa, el apego en el colegio se da de la misma manera. Hay tipos de apego con esa figura significativa que es el educador. Y de hecho nosotros hemos estudiado mucho, o sea, ya se está hablando de apego en el aula. Y hace poco hubo un evento de apego en el aula, de la importancia del apego en el aprendizaje. Y eso influiría qué tan estable emocionalmente sea esa persona. Total. Porque, El profesor, total. No, y ese es otro programa. no, mejor dicho, Ese es otro qué tema. cosa tan Es impresionante. que ese adulto sensible y disponible también crea ese tipo de apego con el niño, además que el aprendizaje se da por emoción y por motivación. Y si ese adulto no promueve esa emoción y esa motivación, no hay vínculo, y sin conexión no hay corrección. Exacto. Entonces es muy difícil que el niño aprenda y se vincule si ese maestro no se preocupa por vincularse con él, por construir esa diada y por construir ese vínculo. Por eso es que hay Ok. tantos niños aburridos en los colegios, porque Y porque hay cursos en los que no me fue súper bien y al otro estoy aburrido. Exacto. ¿Y porque por qué con depende de las este profes. profesor todo va bien y con este cero? Pero es que tú eres muy bueno en esa materia, pero no, como no hay vínculo, No hay vínculo. la materia Entonces, pasa exactamente. a un segundo plano. Correcto. Yo creo que ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Sé que van a quedar muchas cositas como en el tintero, pero bueno, yo creo que nos da de pronto, si vemos la necesidad de hacerlo, hacemos otro programa porque yo creo que esta es la base de mucho de lo que Es la nosotros base. estamos haciendo. Yo quisiera que hiciéramos como una conclusión de lo que estamos tratando de hablar hoy del apego, la importancia del apego. Damos una conclusión, Nati, de por qué es importante que los padres generen un apego seguro con sus hijos. Juan, supremamente importante, como bien lo decíamos al inicio del programa y de alguna manera es el objetivo del programa, el vínculo y ese lazo emocional y en definitiva el tipo de apego que se establece determina la salud emocional y el desarrollo emocional de los niños. Es muy importante que ese vínculo emocional y que ese apego, ese vínculo de apego sea respetuoso y sea emocionalmente seguro, porque finalmente es algo que no solamente, digamos, se va a ver en beneficio la relación madre-hijo, padre-hijo, ¿cierto? Digamos que en función a la diada, como lo hablamos durante el programa, sino también porque el niño, con base en ese apego que sienta, va a desarrollar su vida emocional y psicológica a nivel futuro. Entonces, y de ahí se desprende todo, porque de ahí se desprenden las relaciones no solamente familiares, sino sociales, ¿cierto? En el colegio, más adelante en la universidad o en el trabajo. Entonces, como bien lo hemos dicho a lo largo del programa, es la base para las relaciones futuras, digamos que del presente, pero también del futuro. Los vínculos nos hacen quienes somos. Exactamente. Bueno, me gustó lo de las gafas. Ese detalle me Eso gustó. lo dice Inés Di Bartolo. Qué bueno Sí. que pudieran investigar un poco más. Inés Di Bartolo es argentina, es una autora contemporánea, investigadora del apego, y es espectacular como lo define ella. Yo quisiera dar un pequeño resumen también. Para mí, la base fundamental del apego es el amor. Finalmente, el amor con el que nosotros queramos hacer las cosas, con el corazón, ¿cierto? Que hay que meterle un poquito de razón al corazón y hay que meterle un poquito de corazón a la razón. En la razón. Que no siempre tengamos como esas esquinas, sino que podamos mezclar un poquito, entender que el niño es una persona sensible como nosotros, que siente, Exacto. piensa y que también quiere expresar muchas veces las cosas. Démosles esa seguridad que ellos necesitan para poder tener un adulto mentalmente sano. Así es. Y todo empieza desde que nosotros
seamos mentalmente sanos y le demos ese ejemplo de tener un entorno adecuado. Juan, yo quiero hacer una cuñita y es que estamos celebrando los 30 años de la Declaración de los Derechos del Niño. Echémosle un ojito y leámosla y busquemos cuáles son esos derechos, por qué se habló de la declaración, por qué se firmó esa declaración, por qué los niños empezaron a ser visibles y sujetos de derechos. Y ahí empieza todo y ahí tenemos que, eso empieza, no empieza, gracias a Dios se firmó, pero hace 30 años no más. Entonces, lo que tú dices, con amor, con razón, con conciencia. Total, hacer crianza consciente, que finalmente es lo que trataremos de seguirles enseñando a todos. Hoy no estuvo Vivi, esperemos que todo esté bien, tuvo un pequeño inconveniente de salud y pues aquí estoy yo al frente de este programa que fue bien interesante y me encantó pues tenerlas a ustedes aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan. Visite nuestra página, nos quedó muy bonita, www.soytupediatra.com.co y síganos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y YouTube, @soytupediatra. Nos vemos en 8 días. Chao. Chao.